¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre. Y hoy, como siempre, tenemos la agradable presencia del profesor Saltiel Enciso, que nos hablará de un tema muy importante, de uno de los personajes más importantes a quien le debemos nuestra salud política, nuestra salud física. Un hombre valiente, un hombre que dedicó su vida entera para poder rescatar nuestra identidad subcaliforniana. De eso y de muchísimas cosas más hablaremos el día de hoy del doctor Francisco Cardosa Carballo, cariñosamente Don Lico. Así es que yo le doy la bienvenida nuevamente al maestro Saltiel Enciso para dar inicio y hablar de la vida y la obra de este gran ser humano, de este personaje que tanto le debe la historia y que hoy por hoy debemos de pensar en que sus restos deben de permanecer en la rotonda de los hombres ilustres, junto a otras personas que con él lucharon por tanto tiempo para lograr esta libertad de expresión que hoy tenemos. Bienvenido, maestro Saltiel. Muchas gracias, Paulina, por recibirme aquí en tus estudios de grabación y pues muy feliz de poder hablar de un subcaliforniano pues que formó junto con una playa también de grandes hombres y mujeres nacidos en esta tierra, pues lo que somos ahorita, nada más y nada menos, que fue el que contribuyó a que nuestro estado de Baja California Sur pues precisamente se consolidara como tal. Recordemos que en un inicio pues éramos un territorio y al mismo tiempo pues él hizo una gran cantidad de actividades dentro de su vida profesional y política, así que pues por méritos propios bien merece esta plática, esta charla sobre el doctor Francisco Cardosa Carballo. Este personaje sin duda es uno de los personajes más emblemáticos y que mejor memoria tienen todos los subcalifornianos a los que él les sirvió, maestro, sobre todo por esa gran calidad humana con la que él se manifestó con los habitantes a través de su servicio médico. Sabemos que a él le debemos la institución de muchas organizaciones médicas, entre ellos el ISSSTE, el IMSS, hospitales privados como la clínica que él mismo tenía, Nuestra Señora de la Paz. Un hombre que se involucró socialmente por servir a su patria chica. Así es, Paulina, bien lo dice, ¿no? Fue un profesionista destacado. Él nace un 4 de mayo, un día después de la fundación, del acto simbólico de la Fundación de la Paz, ¿no? El día 4 de mayo de 1913. Y pues la gente que lo conoció en su infancia, ¿no? Nos dice que él era una persona de un carácter siempre muy decidido, muy prudente. Era una persona que desde sus estudios en la escuela primaria siempre fue muy dedicado. Y pues aproximadamente en la década de 1930, 1940, pues él ya realiza sus estudios profesionales. Algo que poca gente conoce es que él fue profesor, fue un egresado de la Escuela Normal Urbana de aquí de la ciudad de La Paz. Así es. Sus primeros estudios fueron de profesor de educación primaria. Y cuando egresa, pues a él se le manda a la Ciudad de México a realizar ya su trabajo. Y estando en este lugar, pues él ingresa a la Escuela Nacional de Medicina, donde él estudia para ser doctor. Ya egresando, en el año de 1940, cuando llega a nuestra entidad, el general Francisco J. Mújica, pues él traía a este general pues una idea de modernizar, de acabar con el gran rezago que había aquí en nuestro territorio. Y dentro de ese rezago estaba precisamente el gran problema de salud. Había muchas personas que cada año morían o estaban gravemente enfermos de lo que era la tuberculosis. Y también en los lugares cercanos a fuentes de agua, pues había mucho paludismo. Entonces, el general Mújica le habla al doctor Francisco Cardosa y lo invita a que se integre junto con él en actividades precisamente para abatir este gran problema de salud que había en el territorio. Entonces, a partir del año de 1940, pues él se dedica a atender a todas estas personas con conocimientos de las técnicas más novedosas. Principalmente su trabajo se inclinó mucho con los tuberculosos. Él funda una clínica muy pequeñita donde estaba ubicado el hospital que todos conocemos como Juan María de Salvatierra, en la dirección de Bravo y Licenciado Verdad. En esa esquina donde estaba
antes de que ya dejara de funcionar como tal ese sitio, como hospital, en la esquina donde estaba en la parte de urgencias de este nosocomio, ahí estaba la clínica que se le llamó Roberto Koch, ese fue el nombre que se le dio. Exacto. Y durante todo el periodo del general Mújica y una parte del periodo del general Olachea, ahí estuvo funcionando y atendiendo a muchas personas, muchos rancheros de aquellas épocas, pues recuerdan con gran cariño, ¿no?, cómo logró salvar a muchos de ellos y darles una buena atención. También el doctor Cardoso, obviamente, ¿no?, como un gran humanista, él empieza a darse cuenta que las familias de estas personas que estaban atendidas por cuestión de tuberculosis, pues no sabían dónde dejar a sus hijos, dónde recibir un apoyo, sobre todo alimenticio, incluso educativo. Entonces, él funda una institución que fue muy conocida en los años 50, que se llamó el Preventorio de los tuberculosos, de los hijos o familiares de tuberculosos. Ese preventorio estaba ubicado donde actualmente está el Jardín de Niños Rosaura Zapata, Ramírez, entre Independencia y 5 de Mayo. Muy conocido. Sí, así es. Muchas personas todavía recuerdan que ya obviamente personas de la tercera edad recuerdan pues que allí estudiaron, allí estuvieron, y personas que alrededor de ese sitio recuerdan que veían a los niños salir y regresar y atendidos personalmente por el doctor Cardosa y su familia. Entonces, pues fue una etapa donde él pues dio todo por sus conocimientos médicos y también pues su gran espíritu altruista. Entonces, posteriormente, pues hubo cambios en la cuestión ya, en la perspectiva hacia la salud. El Hospital Roberto Koch fue desaparecido y empieza lo que es pues cambios al interior del servicio médico. Ahí es, como tú bien dijiste, donde él es llamado por los servicios de salud para fundar primero el Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Cardosa se encargó de contratar los primeros médicos, de buscar la primera sede, y posteriormente el ISSSTE. Él fue el primer director de los servicios del ISSSTE. Entonces, pues era una persona, obviamente, ¿no?, con unas grandes dotes de administrador, de conocedor de medicina. Hace unos momentos me leí un mensaje que me puso un gran amigo, el doctor Payén, aquí en Los Cabos, un médico muy conocido, un gran amigo, donde él menciona pues que mucho de lo que él sabe de la práctica médica se lo agradece al doctor Cardosa. Y bueno, amigos, hablar en este programa del doctor Francisco Cardosa Carballo, pues será muy poco a la gran obra que él realmente hizo. Un luchador infatigable, no solamente en su conocimiento científico como médico que tanto aportó y sanó a las familias subcalifornianas, sino también en el legado que dejó a través de su familia. Sus hijos, por ejemplo, maestro. Efectivamente, Paulina, como bien dices, fue un hombre que no solamente sembró dentro del terreno profesional, el terreno político, que ahorita vamos a mencionar, sino también a nivel de su familia. Él, siguiendo su trayectoria como profesionales de la salud, pues están el doctor Rubén y el doctor Francisco Cardosa Macías. Ese fue el apellido de la familia que formó el doctor Cardosa. Y ambos profesionistas pues son reconocidísimos. Yo creo que en las instituciones de salud siempre ha habido o Cardosas o Carballos dedicados a la salud, ¿no? Y todos ellos de gran renombre y sobre todo de mucho cariño por la gente, ¿no? Porque han atendido pues desde todo el siglo XX a una gran cantidad de personas. Incluso leí hace poco que una persona en Facebook comentaba, ¿no?, de que le dice, yo le debo la vida al doctor Francisco Cardosa Carballo porque cuando tenía 3 días de nacida, él le dijo, mi papá me llevó muy grave al hospital, tenía 3 días apenas, y el doctor le dijo, tenemos que hacer algo con tu hija porque si no se va a morir. E inmediatamente me llevaron al quirófano y el doctor, gracias a la operación que él me hizo, estoy viva. Y pues ese es uno de muchos testimonios, ¿no?, que hablan de ese profesionalismo y de ese gran amor que tenía y que precisamente, como tú mencionaste, él fundó una clínica que estuvo ubicada todavía hasta principios de los 80s por la calle Revolución, entre Constitución y la siguiente calle, ahorita no lo recuerdo, pero a un ladito de lo que conocemos como el Correo, Exacto, el Correo de México, ¿no? Ahí estuvo ubicado
sus consultorios, entonces la clínica de Nuestra Señora de la Paz, donde pues él durante muchos años pues ahí lo miraba la gente y lo visitaban pues para que ser atendidos. Y pues el doctor pues ya empezando lo que es ya el siglo XXI, en el año de 2009, pues él precisamente fue un 12 de abril del año 2009, pues el doctor rinde tributo a la tierra, fallece rodeado de su familia y del cariño de todas las personas que lo conocen. A los 96 años. Así es, 96 años, del 1913 al 2009, son 96 años de una vida donde, como bien dijiste, creo que sí lo podemos definir al doctor Cardosa Carballo, un sembrador infatigable, una persona que constantemente estuvo preocupado por su estado, y no nada más en el terreno de la salud, sino también, como ahorita veremos, en cuestiones ya de formarlo, de ser un territorio a ser ahora un estado. Él definitivamente estaba en todo, maestro. Él observaba seguramente la desigualdad y el abuso que sufrían los subcalifornianos de su época. Él valientemente participó en la fundación del FUS, maestro. Él tuvo el valor y las agallas para poder enfrentar a los gobiernos que diezmaban las garantías y el derecho del subcaliforniano a tener oportunidades políticas, aunque él parece ser, maestro, que dentro de sus propios principios, él nunca buscó participar en ningún puesto político y lo cumplió hasta el fin. Efectivamente, Paulina, el doctor Cardoso creo que es el ejemplo de aquella persona que no lucha para sí, para obtener algo para él mismo, o para que cuando se triunfe, él sea parte de la piñata. Así es, salir nominado con alguna cargo de elección popular. Él, ahorita lo veremos, como en muchas ocasiones que se le ofrecieron cargos para estar en el gobierno, él desistió de ello, porque él siempre decía que él no luchaba para tener algo para sí, lo hacía por Sudcalifornia. Y sí, desde los años 30 en que él se formó en la escuela normal, pues empezó a observar de que en nuestro territorio había grandes desigualdades, y todas ellas motivadas porque no se permitía el estatus de estado para nuestra Baja California Sur, sino quedaba siempre bajo la tutela del presidente en turno, porque como éramos un territorio, entonces no podíamos elegir a nuestras autoridades y pues eran designadas por el presidente que estaba en ese momento. Generalmente militares. Por lo general, exactamente. Entonces, cuando llega un general con una gran visión humanista, pero también de estadista, que es el general Francisco José Mújica Velázquez, en 1945 hasta principios de 1946, pues él empieza a alentar a todos esos grupos, y tú lo mencionaste, el famoso Frente de Unificación Sudcaliforniano, el FUS, que ya venía pidiendo que se permitiera a los sudcalifornianos tener nuestras propias elecciones para elegir a una persona nativa y con arraigo, que amara nuestra Sudcalifornia, que conociera nuestros problemas. Entonces, el general Mújica, cuando vio este deseo y esta organización que tenían, donde pues, el doctor Cardosa Carballo pues, era uno de los principales dirigentes, les entrega su renuncia y los invita a que vayan con el presidente de ese entonces, que era el general presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, que también era su último año ya de la presidencia. Pues el doctor Cardosa, encabezando un grupo de sudcalifornianos, le entrega la renuncia del general Mújica y al mismo tiempo le pide que envíe a nuestro territorio, si no nos van a permitir que haya elecciones para de manera libre elegir a un sudcaliforniano, por lo menos que sea un sudcaliforniano el gobernador que se designe. De ahí viene el general Lachea. Efectivamente, el general Lachea lo eligen y ahí es el momento en el que el general Lachea, llegando, pues convoca a los sudcalifornianos que eran más representativos, entre ellos el doctor Cardosa Carballo, y lo invita a formar parte del gabinete. Y es donde el doctor Francisco Cardosa Carballo le dice no. Yo no voy a participar porque mi lucha no es para que tú me seas reconocido y me den un cargo de elección. Mi lucha es por Sudcalifornia. Y pues él desiste.
pero curiosamente, pues sí hay algunos californianos que no tenían esa entereza y sí, políticos de ese entonces, y pues sí se van y se integran al gobierno, ¿no? Pasa el tiempo, el general Lachea pues abandona nuestro territorio, abandona el cargo y el presidente que estaba en ese entonces, estamos hablando de ya principios de los años 60, designa de nuevo a otro militar que no era nacido en nuestro territorio, pues para que sea gobernador, y es precisamente cuando llega el general Bonifacio Salinas Leal. Que fue un desastre, por Sí, 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 en esos años 60, entonces vuelve a ver el Frente de Unificación Subcaliforniano, retoma fuerza, el doctor Carballo vuelve a retomar con gran fuerza el, el pedir que se nombre a un subcaliforniano para ser gobernador, y sufre represiones. Por ejemplo, el famoso hospital que había formado con tanto cuidado para proteger a la gente que tenía tuberculosis, se dice que se le fue quitado como una revancha política y lo desaparecieron para que él no tuviera un puesto de representación. Entonces, esas son de las situaciones que ocurrieron en esa época. Fíjese cómo los personajes que realmente veían la necesidad y luchaban por rescatar la dignidad del pueblo subcaliforniano, por hablar, por expresarse, siempre sufrían represalias. Él no fue la excepción, también las llegó a sufrir. Sin embargo, su fortaleza, su fe, porque eso llegara a cambiar algún día, llegó, maestro. Llegó con Loreto 70. Sin embargo, para llegar a Loreto 70 se derramó mucha sangre, mucho esfuerzo, mucho sudor y mucho castigo. Afortunadamente, el doctor encontró la empatía del general J. Mújica y pudieron dar inicio a este gran movimiento con el apoyo del general J. Mújica. Pero por otro lado, maestro, hubo muchos personajes que igual que él, hablemos de un Pancho Quín, de Félix Ortega, de Anselmo Romero. Hay otro personaje que se apellida Romero Mendoza, me parece, no recuerdo su nombre, pero entre otros personajes apasionados con el fútbol, como Alfredo González. Sin embargo, el llegar al fútbol no fue fácil. ¿Cuál sería la satisfacción final de un hombre que lo dio todo con tanta honestidad como fue el doctor Cardoso Carballo? Y el resultado final de quienes al final se aprovecharon de la piñata que significó el Frente de Unificación California. Sí, efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Fue una gesta que no ocurrió de un momento a otro. O sea, el doctor Cardoso Carballo estuvo por lo menos 50 años militando en el Frente de Unificación Subcaliforniano, y los años 60 fueron cruciales para que esta lucha se diera, porque había mucha efervescencia. Si bien es cierto, el general Bonifacio Salinas Leal traía el deseo de modernizar, de cambiar muchas situaciones aquí, pues como su formación castrense y también su personalidad muy recia, pues él hacía las cosas sin consultar a nadie. Él fue el culpable o el causante de que demolieran la casa de gobierno, que era lo que ahorita es una reconstrucción, que es donde está el Museo de Arte. Esta persona en los años 60 la demolió también el kiosco del Malecón. Fue una persona que igual el parque, el Jardín Velasco y la plaza, el sitio que estaba enfrente, la cuadra enfrente, las unió y por su criterio mandó formar ahí un cine, el Cine Constitución. Qué horror. Cerrando la calle Madero en esa cuadra. Entonces, fueron decisiones muy arbitrarias. Igual en la vida política, él no era una persona que le gustara que lo criticaban, que le hicieran señalamientos, y él inmediatamente pues se iba a reprimir a la gente. Entonces, eso fue el caldo de cultivo que favoreció pues que el Frente de Unificación Subcaliforniana se cohesionara, y donde todas estas figuras empezaron a hacer cuestionamientos directos utilizando lo que tenían a la mano, que eran los medios informativos, ¿no? La radio, los periódicos. El Eco de California, precisamente. El Canal 10. Ajá. Sí, donde estaba el señor Bañuelos Cabezud. El Eco de California fue, digamos, el vocero de este movimiento. Entonces, pues el general Salinas Leal pues fue relevado de su cargo, y llega un político que era presidenciable, el licenciado Hugo Cervantes del Río, ¿no? Él se le consideraba que probablemente fuera el sucesor de
el señor, el presidente que antecedió a Luis Echeverría Álvarez, que de fue Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, precisamente. Sin embargo, bueno, durante el tiempo que llegó Hugo Cervantes del Río, su principal mérito fue que él se encargó de tranquilizar las situaciones, de poner orden, de fomentar muchas inversiones aquí. Él había sido secretario de Comunicaciones y Transportes, así que pues él se encargó de traer mucha inversión y volvió a utilizar la táctica que ya habíamos mencionado, ¿no? De General Olachea y de otros, que era tratar de jalar a estos líderes de opinión, a estos líderes sociales al gobierno. Pero el doctor Carballo vuelve a insistir y cuando a él le piden pues, que se integre, él se niega, no porque no tuviera la capacidad, que era de sobra conocida, sino porque él decía, yo no hago esto para mí, entiendan, o sea, yo no encabecé este movimiento, yo no formé parte del movimiento para yo entrar en eso, ¿no? Y bueno, otras personas son las que sí aceptaron esa propuesta y se integraron al gobierno. Y fue precisamente ya en los años 70, cuando llega el ingeniero Félix Agramón Cota a la gubernatura del territorio, donde empieza a gestarse ya precisamente el que se iba a dar el estatus de Estado a nuestro territorio. Entonces, hay un libro muy interesante que escribió tu pariente, precisamente Valentín Castro Burgoyne, que habla sobre los Loreto 70 y el FUS, que después de leerlo, yo saqué mi conclusión personal, y ahorita la voy a comentar como una exclusiva para esta entrevista. A ver. Que realmente el movimiento Loreto 70 no fue encabezado por el FUS, ni fue producto por el FUS. Fue realizado ese movimiento a pesar de la negativa del FUS. ¿Por qué digo esto de ese Loreto 70? Y este año yo creo que es trascendental porque se conmemoran los 50 años de que nuestro territorio se convirtió en Estado, sí. y pues se ha hablado mucho de ese Loreto 70. Mira, en 1970 llegó a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, y no es desconocido para los políticos de aquel entonces que él tenía muchas visitas aquí en nuestro territorio. Él constantemente venía, hablaba con gente representativa, y yo siento que hizo una especie de negociación con el PRI, con la estructura priista que había aquí en nuestro territorio, donde el presidente se comprometió a darle el estatus de Estado Libre Soberano a Baja California Sur, a cambio de que la estructura del PRI no dejara al acaso los primeros gobernadores, sino que los primeros gobernadores quedaran dentro del PRI, o las primeras gubernaturas quedaran en el PRI. Entonces empezaron a hacer movimientos y obviamente acudieron al FUS para tratar de que pues los apoyara y les diera el respaldo. Pero obviamente, ¿no? Como se dicen las personas mayores, les dieron las orejas al lobo, ¿verdad? Estas personas, imagínate, estamos hablando de un Alfredo González González, del señor Ortega Romero, del doctor Cardosa, pues ellos conocían las intenciones de estas personas. Y don Pancho, no se le olvide. Don Pancho Quín, y dijeron, no, si se va a hacer un movimiento que pida la conversión de nuestro territorio a Estado, que no esté ajeno a cualquier partido político. En aquel entonces, pues el PRI era hegemónico, ¿no? Sabíamos que era el partido, digamos, donde todos, si querían tener una carrera política, tenían que entrar a ese instituto político. Entonces, pues el PRI los hace a un lado y decide continuar, pues tenía toda la estructura y aparte... Sí. Al modo. Sí, y aparte, pues el gobierno en ese entonces, tanto de los municipios como de los nacientes municipios, porque en el 72 fue cuando volvieron a formarse los municipios, eran del PRI, en la gubernatura estaba con el PRI, entonces pues aprovecharon todo esto y ellos deciden hacer una gran proclamación popular, ellos le dieron ese sesgo, y donde muchos de los que participaron, de hecho quienes los organizaron fue la estructura del PRI, es la que hizo Loreto 70. Y pues vendió ese acto diciendo pues que ellos, que el priismo era quien había logrado que nuestro territorio se convirtiera en Estado, y obviamente un presidente priista, Echeverría Álvarez, es el que le había concedido. ¿Cuál es el resultado? Que los primeros 4 gobernadores, ¿de qué instituto político crees que fueron? Pues del PRI. Ángel César Mendoza, Alberto de Alvarado Aramburo, el Víctor Lisiaga Ruibal y Guillermo Mercado Romero. Muchos familiares entre sí, por cierto. Sí, entonces, pues, de hecho, hay una entrevista que se le hace al señor Guillén, un catedrático de la Universidad Autónoma, al
doctor Cardosa, donde le hace esa observación, le pide que le dé su opinión en relación a Loreto 70 y el FUS. Y el doctor Cardosa, sin empacho ni nada, él deslinda, comenta completamente al FUS de Loreto 70, diciendo que ese no fue un acto del Frente de Unificación Subcaliforniana. Que si bien algunos de ellos participaron en ese evento, fue un acto al margen. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que no querían unir la lucha que por más de 70 años ellos libraron, desde la época fue antes de Mújica, en los años 30 hasta los 70, no la querían ligar con un partido político, exacto, pues en específico. Entonces, pero bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, el doctor Cardosa igual, cuando se convierte en Estado, nuestro territorio, él también se desiste, se niega a participar y continúa pues en su actividad profesional y pues sí, siendo el gran jerarca, el gran guía moral de la Subcalifornia que hoy tenemos. Sin duda alguna, la figura del doctor Francisco Cardosa Carballo significa un ejemplo para las nuevas generaciones y que nos ha dejado un gran legado, maestro. ¿Nos puede usted, para finalizar, qué es lo que la historia le debe al legado del doctor Francisco Cardosa? Efectivamente, Paulina, yo creo que lo que le debe es precisamente lo que todos los hijos de esta tierra subcaliforniana bien nacido le debemos a una persona que toda su vida se dedicó a dar. Le debemos cariño, respeto, veneración, ¿por qué no? Claro. Porque él fue un garbanzo de a libra en una época en donde hacer cualquier cosa era complicado y difícil. En donde yo no lo dudo que en esos años, porque sí hubo muertos en los años 60 cuando hubo los enfrentamientos más álgidos con el gobierno encabezado por Bonifacio Salinas Leal, sí hubo gente que falleció. O sea, él peligró su vida también. Fíjense nada más, ese desdichado gobernador que hubo aquí y que lo tuvieron que sufrir, no solamente los hombres como él que estaban luchando, sino la población. Así es, entonces, y lo mismo, el doctor Carballo en esas épocas que era tan compleja, pudo haber sufrido cualquier tipo de atentado contra su vida, contra su integridad, sus posesiones, su familia. Sí. Sin embargo, eso no lo amedrentó él para seguir adelante. Entonces, él es un ejemplo. Yo siento que el hecho de que se haya desdeñado el hacer algún evento en su fecha de natalicio, en su aniversario luctuoso, es una victoria pírrica de parte de esa gente a la cual él incomodó con ese deseo, ¿verdad? Por hacer que nuestro territorio se convirtiera en Estado y porque realmente llegaran personas que querían hacer algo bueno por sus conciudadanos. Esas personas que yo creo que han soslayado mucho su imagen, ellos creen que el tratando de negarlo, tú comentabas, ¿por qué no es tan conocido? ¿Por qué no se sabe tanto en la actualidad? Precisamente porque esas personas que en aquellos ayeres incluso a lo mejor eran sus enemigos políticos o eran personas que se sintieron molestos porque él removió durante sus luchas. Sí, él los señalaba y les decía a la gente cuando estaban haciendo algo mal, que estaba mal. Entonces, ahorita a lo mejor sus descendientes, esas personas, creen que tratando de soslayarlo y que no se conozca su trayectoria, así es como van a lograr anularlo. Pero creo que al contrario, lo hacen más grande, lo hacen más fuerte. Es como las semillas, que creen que enterrándolas van a desaparecer y se convierten en un árbol, ¿no? Maestro, yo invito y los invito a que en estas fechas en que se conmemora su nacimiento o un aniversario luctuoso del doctor, podamos la sociedad consciente y humana del gran legado que este gran hombre dejó a Baja California Sur, nos unamos para poder hacerlo. Si el gobierno no lo reconoce, porque él es merecedor de un monumento, de una estatua, qué sé yo, a la salud, no sé, a un parque, una calle, una colonia, no sé. Una escuela. Una escuela, claro. Hay tanto que la historia le debe al doctor. Sí, hasta ahorita lo que se ha hecho por poner el legado del doctor en una inscripción en algo es en el 28 de mayo del año 2010, la 12ª legislatura del Congreso del Estado colocó el nombre del doctor Francisco Cardosa Carballo y los luchadores del FUS, así dice la leyenda, en uno de los muros
del salón de sesiones del Congreso del Estado. Y eso fue muy bueno, se Claro. leyó y se hizo mención, pero no es, No es suficiente. suficiente. Ahí coincidimos. ¿Por qué? Porque estas imágenes no es para construirles un gusto y venerarlo, sino es el que los subcalifornianos al conocer, imagínate que nuestros niños, nuestros jóvenes, la gente trabajadora, hombres y mujeres que todos los días nos enfrentamos a tratar de llevar una mejor vida para nuestras familias y de repente nos preguntamos, ¿estaré haciendo bien las cosas? Que sepamos y conozcamos la vida del doctor Francisco Cardosa. Yo creo que ahí nos vamos a quedar nosotros y decir sí, porque si él pudo en esos años en que era complicado y hacerlo mejor por su familia, por su tierra, pues yo también, ¿por qué no puedo? Entonces, eso es lo que queremos, que se difunda su vida y su obra para que sirva como ejemplo. Pues vale la pena que la sociedad, las nuevas generaciones conozcan la historia de este gran hombre, como de muchos luchadores sociales que también tuvimos aquí, pero en este momento queremos nosotros resaltar esta figura que bien podría en este momento merecer estar en la rotonda de los californianos ilustres, y hay que luchar por él, sobre todo porque fue el presidente de esta organización, junto con Francisco King, con Félix Ortega y todos los personajes que están inscritos, donde usted acaba de mencionar, maestro, en el Congreso, y que la verdad la historia se lo debe. Que estas autoridades de cultura o del gobierno no lo quieran reconocer por flojera, por ignorancia, o por lo que les dé la gana, es otra cosa. La sociedad no tenemos que olvidar quiénes fueron estos hombres para que hoy por hoy gocemos de la tranquilidad social y de la salud. Claro que sí, Paulina. Y tu programa es un ejemplo de lo que la sociedad civil consciente, esa palabra que dijiste me gustó mucho, estamos haciendo. En estos espacios, que cada vez tu programa es más visto, es más disfrutado en todo el estado y fuera de él, está haciendo impacto, está haciendo que esto que nosotros decimos, estamos predicando con el ejemplo. Recordar a una personalidad tan importante de nuestro siglo XX, ¿verdad? Él pues durante todo ese siglo, desde 1913 hasta el 2009, pues él fue un ejemplo y aquí lo estamos recordando, así que esto yo creo que es un digno homenaje a su memoria. Pues, maestro, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros la historia de este gran hombre y pues, como siempre, seguimos invitándolo a que continuemos. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, no me resta más que despedirme, maestro. Gracias por todo, gracias a nuestra productora y a ustedes, amigos. Les recuerdo que estamos en expansión por la red de Radio Yaqui y Televisión Warrior en Sonora. Gracias a ustedes, como siempre, por su permanencia. Un abrazo grande, hasta la próxima.